Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Decimos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Decimos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Decimos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Decimos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 1. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimemos. Aunque nuestra condición física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso, incalculable tesoro de gloria. No nos fijemos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios nos dará una casa eterna en el cielo, no construida por hombres. Palabra de Dios.
Proclamación del Evangelio. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Unos letrados de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ataca. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y desde afuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por todos los que lo rodeaban, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Pequeña reflexión a las lecturas del día de hoy. En el día de hoy, la palabra nos quiere poner de presente, una vez más, que debemos esforzarnos por cumplir con los mandatos, y podemos darnos cuenta cómo en la primera lectura del Génesis se destaca la desobediencia que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando contravinieron lo ordenado por el mismo Dios. Esto es, cuando comieron del árbol del fruto prohibido. Y fue justo en ese momento cuando perdieron la gracia que Dios les había dado desde el momento en que los creó. Gracia esta que se traducía en que carecían de maldad, no veían absolutamente nada malo, ni morboso, ni pecaminoso en todas las cosas que estaban a su alrededor. Y démonos cuenta, hermanos, ¿cuál fue la reacción de Adán? Se escondió, tuvo temor de Dios, le dio vergüenza, le dio pena. Eso mismo nos sucede a nosotros cuando transgredimos aquellos mandatos que Dios nos ha dado para llevar una vida ordenada, una vida que nos conduzca hacia el reino celestial. Cada vez que cometemos actos impuros que sabemos ofenden a Dios, escondemos el rostro. No nos acercamos donde está Él, porque nos da miedo, nos da temor que nos vaya a sancionar por haberle desobedecido y haber incumplido sus mandamientos. Pero también debemos tener en cuenta, hermanos, que estamos frente a un Dios misericordioso, un Dios que es lento a la cólera, pero rico en piedad. Y miremos nomás lo que nos dice el Salmo: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si nosotros reconocemos que le hemos fallado y hacemos verdaderamente un propósito de enmienda, de no volver a ofenderlo, el Señor nos perdonará. Él nos escuchará cuando alcemos la voz suplicándole: Señor, perdónanos, Padre, sálvanos. Él no se va a hacer el sordo.
con toda seguridad, como todo buen padre, vendrá en nuestro auxilio. Por su parte, en la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en carta a los Corintios, nos reafirma que es más importante creer en aquello que no vemos que en lo que vemos. Porque lo que vemos es pasajero, lo que vemos es mentiroso, son espejismos. Y más en estos momentos, cuando el príncipe de este mundo ha puesto tantos espejismos para que muchos caigamos en sus redes. Ha creado ídolos con pies de barro, para que muchos incautos sigan esos estereotipos, los adoren y se olviden de adorar al que verdaderamente merece adoración, nuestro Padre Celestial, Dios mismo. Él es el único que merece reverencia, merece alabanza, merece adoración. Qué hermoso sería ver, hermanos, cómo esos ríos de gente que van a esos espectáculos de los artistas famosos también acudieran de esa misma forma a adorar verdaderamente a quien se lo merece, al Dios eterno, al Padre Celestial. Hermanos en la fe que se olvidan de esas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a sus apóstoles: ustedes no pertenecen a este mundo, por eso es que este mundo los odia. Ustedes pertenecen al reino celestial. Y en el Santo Evangelio, el evangelista San Marcos nos trae ese momento que vivió nuestro Señor Jesús cuando fue satanizado por unos letrados de Jerusalén, quienes dijeron que nuestro Señor Jesucristo tenía por dentro a Belcebú, o sea, al demonio. Momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, me imagino muy amablemente, los invitó a que lo escucharan para disertar al respecto. Y les expone que Satanás no puede estar contra Satanás porque o si no se destruiría. Y eso es cierto. Eso es lo que sucede cuando en una nación se produce una guerra civil, que es la pelea entre los mismos nacionales de ese territorio. ¿Y qué sucede? Se destruyen todo lo que han construido. Y por eso les decía, si Satanás está contra Satanás, quiere decir que quiere destruir el reino que ha construido, cosa que no es cierta. Satanás lo único que quiere destruir es al género humano, la obra hermosa de nuestro amado Padre Celestial. Y pronuncia una sentencia que la debemos nosotros guardar muy firmemente en nuestro corazón. Y les dice: todo se les podrá perdonar, absolutamente cualquier pecado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra. Por ello, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando nos expresamos, así sea burlonamente, de las gracias del Espíritu Santo. Debemos tener cerrada nuestra boca para no mancillar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando le señalan que su madre y sus hermanos lo están esperando en la puerta, él, deteniéndose un poco y mirando a todos los que lo estaban escuchando hablar, les dice: estos son mi madre y mis hermanos, quienes cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y debemos entender este pequeño pasaje, hermanos, no en el sentido de que nuestro Señor Jesús, como dicen los hermanos separados, tuvo más hermanos, que la Santísima Virgen tuvo más hijos, cosa que no es cierto. Lo que sucede es que en la lengua hebrea no hay la palabra que nosotros conocemos como primos, sobrinos, sino que allá se les dice a todos hermanos. Yo entonces podría tener como hermanos a mis primos, a los hijos de mis hermanos, pero no son mis hermanos verdaderos porque no provienen de mi misma madre y de mi mismo padre. Y cuando señala que quien hace la voluntad de Dios, ese es el hermano y la hermana y la madre, no es que esté desconociendo a la Santísima Virgen. No, sino con ello nos quiere ejemplificar que primero está Dios sobre todas las cosas, aún sobre nuestra propia madre. Por todo esto, hermanos, es que los invito a que hagamos vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador y alegre día domingo en Cristo Jesús. Y no nos olvidemos,
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?